En el otoño de 1965, la familia DeFeo se mudó a la imponente casa en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Long Island. Ronald DeFeo Sr., un hombre de negocios exitoso, y su esposa Louise, una mujer devota y cariñosa, esperaban que la casa fuera el hogar perfecto para sus 5 hijos. La casa, con su arquitectura colonial y su aura de grandeza, parecía prometer un futuro brillante. Sin embargo, desde el primer día, una sensación inquietante se apoderó de la familia. Las sombras parecían moverse de manera extraña, y un frío inusual se colaba por las ventanas. Butch, un joven de 14 años en ese entonces, fue el primero en notarlo. Sus noches se llenaron de sueños perturbadores, visiones de figuras oscuras que lo observaban desde las esquinas de su habitación. Una noche, mientras Butch exploraba el ático, encontró una caja polvorienta escondida en un rincón. Dentro, había un antiguo diario con páginas amarillentas y una caligrafía desvanecida. Las entradas del diario hablaban de rituales extraños y presencias inexplicables en la casa. Butch sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía las palabras, como si una fuerza invisible lo estuviera observando. Decidió no contarle a nadie sobre su hallazgo, temiendo que lo tildaran de loco. Pero a medida que pasaban los días, la influencia oscura en la casa se hizo más palpable. Las puertas se cerraban solas, y los susurros se escuchaban en los pasillos vacíos. La familia comenzó a sentir la tensión, y las discusiones se volvieron más frecuentes. A pesar de las señales inquietantes, la familia DeFeo intentó llevar una vida normal. Ronald Sr. se dedicaba a sus negocios, mientras Louise cuidaba de la casa y los niños. Dawn y Allison, las hijas mayores, ayudaban con las tareas del hogar, mientras Mark y John Matthew disfrutaban de sus juegos infantiles. Butch, sin embargo, se sentía cada vez más aislado. Sus amigos del barrio notaban su cambio de comportamiento, y él mismo comenzó a cuestionar su cordura. Las visiones y los susurros se volvieron más frecuentes, y la presencia maligna en la casa parecía alimentarse de su miedo. Una tarde, mientras jugaba en el sótano, Butch descubrió una puerta oculta detrás de una estantería. Con curiosidad, la abrió y encontró una pequeña habitación secreta. En el centro, había un círculo de velas apagadas y símbolos extraños dibujados en el suelo. La habitación estaba fría, y una sensación de malevolencia emanaba de sus paredes. Butch sintió una atracción inexplicable hacia la habitación, como si una voz susurrante lo instara a entrar. Pero el miedo lo paralizó, y decidió cerrar la puerta y no volver a mencionar su descubrimiento. Sin embargo, la semilla del terror ya había sido plantada en su mente, y la influencia oscura de la casa comenzó a crecer. A medida que pasaban los meses, la familia DeFeo intentó adaptarse a su nuevo hogar. Celebraban cenas juntos, decoraban la casa para las festividades y disfrutaban de los fines de semana en la playa cercana. Pero la sombra de la casa siempre estaba presente, acechando en los rincones y susurrando en la oscuridad. Louise, preocupada por el bienestar de su familia, intentó realizar una bendición en la casa. Invitó a un sacerdote local para que realizara un ritual de purificación, pero la presencia maligna era demasiado fuerte. El sacerdote, sintiendo la oscuridad que habitaba en la casa, se negó a continuar y se marchó apresuradamente. La noche del 13 de noviembre de 1974, una tormenta azotaba a Amityville. El viento aullaba a través de las ventanas de la casa, y los relámpagos iluminaban el cielo con una luz espectral. Butch, consumido por una fuerza que no podía controlar, tomó un rifle calibre .35 y se dirigió a la habitación de sus padres. Uno por uno, disparó a cada miembro de su familia mientras dormían. El sonido de los disparos resonó por la casa, mezclándose con el rugido de la tormenta. Cuando todo terminó, Butch se dirigió al bar Henry's, donde confesó el crimen con una calma escalofriante. La policía, al llegar a la casa, encontró una escena de horror indescriptible. Los cuerpos de Ronald Sr., Louise, Dawn, Allison, Mark y John Matthew yacían en sus camas, cada uno con heridas de bala.
Butch fue arrestado y llevado a la comisaría. Su única explicación fue: las voces me dijeron que lo hiciera. A medida que pasaban los años, la influencia oscura en la casa se hizo más palpable. Butch, ahora un joven de 23 años, luchaba con problemas de drogas y conflictos familiares. Sus sueños se volvieron más vívidos y aterradores. Veía símbolos extraños grabados en las paredes de su habitación. Butch encontró consuelo en el antiguo diario que había descubierto en el ático. Las páginas amarillentas estaban llenas de rituales y conjuros, y una sensación de malevolencia emanaba de él. Aunque sabía que era peligroso, no podía evitar sentirse atraído por las palabras escritas en el diario. Una noche, decidió realizar uno de los rituales descritos en el diario. Encendió velas en su habitación y dibujó los símbolos en el suelo con tiza. Mientras recitaba las palabras del ritual, sintió una presencia en la habitación, una fuerza invisible que parecía observarlo. La tensión en la familia de Theo aumentó. Las discusiones entre Ronald Sr. y Butch se volvieron más frecuentes y violentas. Louise, desesperada por mantener la paz, intentaba mediar, pero la influencia oscura era demasiado fuerte. La casa parecía alimentarse del conflicto. Ronald Sr., un hombre estricto y autoritario, no entendía los problemas de su hijo. Veía la adicción de Butch como una debilidad y lo presionaba para que se enderezara. Pero Butch, consumido por la influencia maligna, se sentía cada vez más aislado y desesperado. Las visiones de Butch se volvieron más frecuentes y aterradoras. Veía figuras oscuras en los espejos, sombras que se movían por los pasillos y susurros que lo llamaban por su nombre. La presencia maligna en la casa parecía estar ganando control sobre él. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, Butch escuchó una voz susurrante que lo llamaba desde el sótano. Sintió una atracción inexplicable hacia la habitación secreta que había descubierto años atrás. Al entrar, encontró las velas encendidas y los símbolos brillando. Butch luchaba contra la influencia maligna, pero la presencia en la casa era demasiado fuerte. Sentía que su mente se desmoronaba, consumida por el miedo y la desesperación. La voz susurrante se convirtió en un grito ensordecedor, ordenándole que acabara con la vida de su familia. En un momento de claridad, Butch intentó resistirse. Corrió hacia la puerta principal, decidido a escapar de la casa y buscar ayuda. Pero la puerta estaba cerrada, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. La casa no lo dejaría ir tan fácilmente. La noche del 13 de noviembre de 1974, una tormenta azotaba a Amityville. El viento aullaba a través de las ventanas de la casa en el 112 de Ocean Avenue, y los relámpagos iluminaban el cielo con una luz espectral. La tensión en la casa había alcanzado un punto de quiebre. Butch, consumido por la influencia oscura, se encontraba en un estado de desesperación y confusión. Las voces en su cabeza se habían vuelto insoportables, instándolo a cometer actos inimaginables. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, algo dentro de él se rompió. La discusión con su padre había sido más intensa que de costumbre. Ronald Sr., frustrado por la falta de control sobre su hijo, lo había amenazado con echarlo de la casa. Louise, intentando mediar, se encontró atrapada en medio del conflicto. La tensión en el aire era palpable. Butch, sintiendo una atracción inexplicable hacia el sótano, bajó las escaleras en la oscuridad. La habitación secreta, con sus velas encendidas y símbolos brillando, parecía llamarlo. Allí, apoyado contra la pared, estaba el rifle calibre .35. Las voces en su cabeza se volvieron más fuertes. Con manos temblorosas, Butch agarró el rifle. La sensación del metal frío contra su piel lo hizo estremecerse. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era irreversible, pero la influencia maligna era demasiado fuerte. Subió las escaleras lentamente, el sonido de sus pasos ahogado por la tormenta. La primera habitación a la que se dirigió fue la de sus padres. Ronald Sr. y Louise dormían, ajenos al horror que estaba a punto de desatarse. Butch levantó el rifle,
apuntando a la figura dormida de su padre. Las voces en su cabeza gritaban, instándolo a apretar el gatillo. Con un disparo ensordecedor, la vida de Ronald Sr. se apagó. Louise se despertó sobresaltada, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Butch, con lágrimas corriendo por su rostro, disparó nuevamente. El sonido del disparo resonó por la casa, mezclándose con el trueno que retumbaba afuera. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Butch. El horror continuó. Butch se movió por la casa como un fantasma, sus pasos guiados por la fuerza invisible que lo controlaba. Se dirigió a la habitación de Dawn y Allison, sus hermanas mayores. Las encontró durmiendo plácidamente, sin saber que su hermano se había convertido en un instrumento de destrucción. Con cada disparo, Butch sentía que una parte de él moría. Las voces en su cabeza se volvieron más fuertes, celebrando cada acto de violencia. La casa parecía alimentarse del horror, las sombras en las esquinas se volvieron más densas y amenazantes. Los niños finalmente, Butch se dirigió a la habitación de Mark y John Matthew, los más jóvenes de la familia. La inocencia en sus rostros dormidos hizo que Butch dudara por un momento. Pero la influencia maligna era implacable, y las voces en su cabeza no le dieron tregua. Con los ojos llenos de lágrimas, Butch apretó el gatillo una vez más. El sonido de los disparos resonó por la casa, seguido por un silencio ensordecedor. La tormenta afuera parecía haberse calmado, como si la naturaleza misma estuviera horrorizada por los eventos que habían ocurrido. La confesión después de cometer los crímenes, Butch se encontró en un estado de shock y confusión. Las voces en su cabeza se habían silenciado, dejándolo con una sensación de vacío y desesperación. Con el rifle aún en la mano, salió de la casa y se dirigió al bar Henry's. Al entrar en el bar, Butch se acercó a la barra, y con una calma escalofriante, confesó: «Creo que maté a mi madre y a mi padre». Los clientes del bar, incrédulos, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron una escena de horror indescriptible. La investigación inicial. La policía, al llegar a la casa, encontró los cuerpos. Ronald Sr., Louise, Dawn, Allison, Mark y John Matthew estaban en sus camas, cada uno con heridas de bala. La escena era escalofriante, y la magnitud del crimen dejó a los oficiales conmocionados. Butch fue arrestado y llevado a la comisaría. Su única explicación fue: «Las voces me dijeron que lo hiciera». La investigación inicial reveló que había usado un rifle calibre .35 para cometer los asesinatos, pero las razones detrás de sus acciones permanecían envueltas en misterio. La casa en el 112 de Ocean Avenue se convirtió en un símbolo de terror. La familia Lutz, ajena a los eventos que habían ocurrido allí, se mudó a la casa poco después de los asesinatos. George y Katy Lutz, junto con sus 3 hijos, esperaban comenzar una nueva vida en Amityville. Sin embargo, desde el primer día, la familia Lutz experimentó fenómenos paranormales aterradores. Voces susurrantes resonaban por la casa, y figuras fantasmales aparecían en los espejos. George despertaba en medio de la noche para encontrar figuras sombrías al pie de su cama. Su hija Missy hablaba con un amigo imaginario que decía ser un cerdo. La tensión en la familia aumentó, y el terror se apoderó de ellos. Katy, desesperada por proteger a sus hijos, intentó realizar un ritual de limpieza, pero la presencia maligna en la casa era demasiado fuerte. Después de solo 28 días, la familia Lutz abandonó la casa, dejando atrás sus pertenencias y sus sueños de una nueva vida. Butch DeFeo fue llevado a juicio por los asesinatos de su familia. Su defensa argumentó que había sido poseído por una fuerza maligna dentro de la casa. Las inconsistencias en su testimonio y la falta de pruebas concretas llevaron a su condena. Fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio, Butch describió las visiones y las voces que lo habían instado a cometer los crímenes. Habló de la influencia oscura que había sentido en la casa y de los símbolos extraños que había encontrado. Sin embargo,
su relato fue recibido con escepticismo, y la posibilidad de una influencia sobrenatural fue descartada. La casa en el 112 de Ocean Avenue se convirtió en un objeto de fascinación morbosa. Investigadores paranormales y curiosos acudieron en masa, esperando encontrar pruebas de la presencia maligna que habitaba allí. Pero la casa guardaba sus secretos, y la verdad sobre los eventos de esa noche oscura permaneció oculta. La leyenda de Amityville perduró, alimentada por los relatos de terror y los fenómenos inexplicables que habían ocurrido en la casa. La posibilidad de que fuerzas más allá de nuestra comprensión estuvieran involucradas en los eventos de esa noche mantuvo vivo el interés por lo paranormal. La casa en el 112 de Ocean Avenue se convirtió en un símbolo de terror. Años después de los asesinatos, la fascinación morbosa por el lugar no disminuyó. Investigadores paranormales, curiosos y periodistas acudieron en masa, esperando encontrar pruebas de la presencia maligna que habitaba allí. La casa, con su imponente fachada y su aura siniestra, parecía desafiar a los visitantes a descubrir sus secretos. Las historias de fenómenos paranormales se multiplicaron, y cada nueva generación añadía su propio capítulo a la leyenda de Amityville. La casa en el 112 de Ocean Avenue se convirtió en un objeto de fascinación morbosa. Investigadores paranormales y curiosos acudieron en masa, esperando encontrar pruebas de la presencia maligna que habitaba allí. Pero la casa guardaba sus secretos, y la verdad sobre los eventos de esa noche oscura permaneció oculta. La leyenda de Amityville se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando libros, películas y documentales. La historia de la familia DeFeo y los eventos paranormales en la casa capturaron la imaginación del público, manteniendo vivo el interés por lo desconocido. El caso de Amityville dividió a la comunidad paranormal. Algunos creían firmemente en la presencia maligna en la casa, mientras que otros lo descartaban como una farsa. La falta de pruebas concretas y las inconsistencias en los testimonios alimentaron el debate. La leyenda de Amityville se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. La casa, con su historia oscura y sus fenómenos inexplicables, se convirtió en un campo de batalla para los creyentes y los escépticos. Cada nueva investigación y cada nuevo testimonio añadían combustible al fuego del debate. La casa en el 112 de Ocean Avenue sigue en pie, un recordatorio constante de la noche oscura de Amityville y los misterios que aún perduran. A lo largo de los años, ha cambiado de manos varias veces, y cada nuevo propietario ha enfrentado el desafío de vivir en una casa con una historia tan oscura. Algunos intentaron renovar la casa, eliminando cualquier rastro de su pasado. Otros abrazaron la leyenda, organizando tours y eventos paranormales. Pero sin importar los cambios, la sombra de Amityville siempre permaneció, acechando en los rincones y susurrando en la oscuridad. La historia de Amityville nos recuerda que el mal puede tomar muchas formas y que, a veces, las respuestas que buscamos están más allá de nuestra comprensión. La casa en el 112 de Ocean Avenue es un símbolo de los misterios que aún nos eluden y de la fascinación humana por lo desconocido. En un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción puede volverse borrosa, es importante recordar que el verdadero terror a menudo reside en los rincones más oscuros de nuestra mente. La leyenda de Amityville nos invita a explorar esos rincones, pero también a cuestionar la naturaleza del mal y nuestra propia capacidad para enfrentarlo. Sin embargo, lo más inquietante es que, a pesar de nuestros esfuerzos por comprender y controlar lo desconocido, siempre habrá fuerzas que escapan a nuestra comprensión. La casa de Amityville, con su legado de horror y misterio, nos deja con un mal sabor de boca, un recordatorio de que, en el fondo, nunca estamos completamente a salvo de lo que no podemos ver ni entender.